Buenas tardes, ¿cómo están? Otro día a las 6 de la tarde, otro miércoles a las 6 de la tarde, muy particular. Estos miércoles se han volcado. Antes que nada, yo no recuerdo porque nos encuentra de pronto esta cuarentena, me encontró eh, en un rol. Eduardo Staforini se sumó. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Eh, la charla que tenemos, yo ya doy por hecho quién es Marta Lamas, por ahí lo he dicho en medio de una charla. Yo me acerqué a ella porque ella escribió un libro muy interesante sobre una información que no hay, no había por lo menos hasta hace 6 años. Silvia, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Y allá por el 2014 Marta escribió un libro porque ella cuando fue a buscar información sobre las plazas de Mar del Plata encontró que no había. Había un montón de información, pero justamente sobre plazas no había. Y bueno, empezó a investigar, de ahí que ella tiene ese contacto con la hija de Primavesi, que es nuestro jardinero de la ciudad, y hace todo un informe que en realidad empezamos el contacto de lo empezamos por las plazas fundacionales y salió lo de Victoria y justo había estado hablando con Richard y bueno, él fue un poquito el promotor de esta movida, el que dio el puntapié inicial. Ahí se está sumando Gracias. Marta. Ahí empezamos. Buenas Hola, tardes. hola, ¿Cómo buenas tardes. estás? Bien, muy bien. Acá tratando de acomodar, a ver si estamos bien ahí o está muy Bueno, abajo. estos segundos Ahí sí, estamos. trata de enfocarlo bien, dejarlo ahí firme. Si vos me escuchas bien, yo te escucho un poquito bajo. No, te escucho perfecto, Alfredo. Muy bien. Estos segundos sí, trata de... Fíjate cómo me escuchás a mí porque me pareció escuchar un eco. Si hay un segundo teléfono prendido, Ahí estamos bien. ¿Me perfecto. escuchás? Te escucho perfecto, muy bien. Para mi gusto estás un poquito salida así. Ahí Ahí está está mejor. mejor, ahí se te ve un poquito mejor. Excelente. A ver si que le ponemos atrás para que quede. Bueno, ahí está, si ahí están, ahí está perfecto. Si del otro lado están escuchando bien, los amigos que siempre nos acompañan, Adriana del otro lado del charco, y si no, no te hagas problema porque la idea de esto es disfrutar el momento. Bueno, creo que ahí estamos. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a poder hablar de los jardines de Victoria. Me encantó Inter- el viaje, me encantó el viaje, me quedó un montón. En cada conversación trataba, es más, el sábado había tenido una charla con uno de los chicos que hace Acero Corten, que contaba que los puentes que hay al costado de la ruta 2 están hechos en ese material, en acero corten, porque se fabricaba acá en este país hasta la década del 40, y yo recordaba que estuvimos hablando de la construcción del camino que se había hecho en el año 38. Es muy enriquecedor lo que ocurre. Te va enriqueciendo cada dato que va pasando y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad. Claro, fue muy importante para todo la Ruta 2, ¿no es cierto? Por supuesto, como decimos, fue un antes y un después de la inauguración de la ruta, porque por supuesto abrió todo una posibilidad que antes los autos o los traían en tren o se arriesgaban a venir en los caminos que todavía no estaban suficientemente aptos como para hacer un recorrido sin problemas, ¿no? Así que, ay, para que se me cayó el teléfono. Dale, dale tranquila, dale tranquila. Entonces, como yo te decía, fue uno de los hitos más importantes.
de la historia de nuestra ciudad y del desarrollo del turismo, como decíamos, el primero fue el tren, y después la inauguración de la Ruta 2, que por supuesto fue un cambio muy importante, y también eso llevó a una continuidad de lamentables accidentes y de situaciones trágicas que derivaron en hacer la ruta paralela, ¿no? Es decir, una ruta para ir y otra ruta para venir, pero que eso tardó unas cuantas décadas más, ¿no? En hacerse. Pero eso también, bueno, alivianó mucho el tema de los desplazamientos más rápidos y también que hubiera menos accidentes de tránsito, porque realmente creo que todos los años había que lamentar alguna cosa trágica en la ruta, ¿no? Sobre todo en el verano, con el recambio turístico, el inicio de temporada, la gente que iba y que venía, al haber una sola ruta, eso era muy peligroso, por supuesto. Claro. Bueno, estuvimos hablando de qué Bueno, nos tenés preparado. A ver si no te rompo los esquemas, te dejo que no, que vayas, que te vayas explayando y después te voy a ir bien, interrumpiendo y nos vamos a pasear por distintos lugares de Mar del Plata y perfecto. aledaños. En primer lugar, tengo la información que había pedido una de la gente que nos estaba escuchando el otro día acerca de la casa donde está el Café Storni. Ah, tenés razón. Sí, Jorge Valla Casal había preguntado por la casa Storni. Sí, Sí, a ver qué nos ya trajiste. pertenecía a la familia, a ver, Pelufo, o a la familia que fue realmente la familia Carrasco, que él había preguntado si pertenecía a la familia Pelufo o a la familia Carrasco. Yo Ahí está acudí Richard, que es acá, el gran promotor de este. ¿Cómo estás, Richard? Es el gran promotor de este puntapié, porque te acordás que yo cuando te sí, había contactado a vos, me dijiste, seguramente querés hablar de las plazas fundacionales, y yo te dije sí, y me dijiste, bueno, porque podemos hablar de Victoria, y estaba muy fresco lo de Richard, que estaba tan necesitado de esa información, de saber, y dije, dale, y se alinearon los planetas, y pasa eso, hubo un alineamiento de energía. claro, pero todo surgió a raíz de un chiste, porque viste que yo te pregunté si iba a hablar sobre las plazas y vos me dijiste que por ahí tenía otro tema, y yo te... Vamos a decirlo, porque si no, viste, en ese momento son ocurrencias mías que tengo que no sé de dónde salen, es de familia. Cuando Marta me dice, seguramente querés hablar sobre plazas, yo basándome en el libro que ella había escrito allá por el 2014, que lo publicó en 2014, es un trabajo que no es de un día, y me dice, seguramente querés hablar sobre plazas, y le digo, salvo que tengas alguna receta, porque viste, de alguna receta sobre pasta frola, te dije, ahí estaba. Es una receta de torta, me pediste. Y yo te dije, no la tengo ni la tendré, pero Claro. sí puedo hablar sobre Victoria Ocampo. Y ahí a vos te cambió el panorama, ¿no es cierto? Empezamos que íbamos a hablar de Victoria. E inclusive me acuerdo que dijimos, empezamos a hablar de Victoria y después seguimos con las plazas pensando que en una hora íbamos a completar todo, ¿no es cierto? Claro. Sí, pero es un tema Pensando, empezamos, era una hora y bueno, empezamos una hora, un miércoles y vemos a ver qué pasa, qué sé yo, se cortó y de pronto, bueno, quedó material, se engancharon, nos enganchamos y realmente es fascinante, porque Claro. más allá de las personas que quedan, que nos siguen en el vivo, después eso uno lo pasa a IGTV y después queda mucha gente, yo voy notando que día a día ahí, Jimena, nuestra amiga chilena, te mando un beso enorme, eh, voy notando que se van sumando, porque viste, tiene un contador y por ahí ves y decís, miércoles, 200 personas, porque acá por ahí en este momento estás viendo una cantidad de personas y después al otro día ya hay 10, 15, 20, 30 más, 50 y eso queda y sigue sumando personas que lo siguen mirando. Exactamente. Bueno, vamos a las parroquiales. Contame, sí, contame lo que averiguaste ahí de la casa Yo tengo este libro Héctor. que se llama Mar del Plata
y su patrimonio residencial, que son las autoras, las arquitectas Silvia Roma y María Eugenia Millares. Silvia Roma, que lamentablemente nos dejó el año pasado, que era una persona muy apta, muy absolutamente preparada, y un placer escucharle. Y bueno, lamentablemente Silvia falleció el año pasado, pero bueno, nos dejó varios recuerdos muy gratos, y entre ellos este libro que escribió con María Eugenia, y se llama Mar del Plata y su patrimonio residencial, guía para descubrirlo y valorarlo. Qué Así bueno, que es el libro que es claro, vos me lo nombrás con autores, yo el libro lo tengo porque lo tengo acá. Y te dije, debe ser el libro, pero no tenía los autores, mala mía, pero vos te acordás de todos esos detalles. Qué bueno, te voy a interrumpir una vez más, qué bueno eso de poder haber pasado por esta vida y haber dejado algo, ¿no? Más allá o sea, de la ausencia, exactamente. poder haber dejado algo. Sí, Silvia era arquitecta y también era magíster en gestión de patrimonio arquitectónico. Yo la conocí trabajando yo en el museo. Ella iba a buscar información. Después, cuando cursé yo la maestría en gestión de patrimonio, ella dio uno de los seminarios, y después yo asistí a la defensa de su tesis de maestría, y realmente, como dijo un arquitecto que estaba sentado al lado mío, dio clase de cómo se defiende una tesis, ¿no? Porque realmente presentó un trabajo muy, muy importante acerca de la defensa costera, ¿no? Y bueno, ellos en este libro hablan de la casa de Antero Carrasco. Es de 1895, la ubicación exacta es Córdoba 1231, que a mí me costó ubicarla porque en la promoción del café que funciona allí dice Boulevard Patricio Peralta Ramos y Córdoba. Entonces yo la buscaba que si estaba por el Boulevard, o la calle, no, dice 11 de septiembre. Eh, y yo digo, bueno, por la calle 11 de septiembre no está. Y bueno, empecé a buscar hoja por hoja, a ver, digo, porque a lo mejor figura con otra dirección. Y sí, figura con... Estamos hablando de esa casa que está, que ahora le han hecho todo un frente de blindes, ¿no? Que está sobre el Sí, bulevar. Mirá está qué raro que tenga dirección de Córdoba, sí. Córdoba 1231, que es justo la esquina. Sí. Bueno, pero te digo que es casa porque la foto esta, acá figura el frente y dice Café Stormy. Mirá. Entonces es esta la casa de la que nos preguntaban. Y además menciona a Pelufo y menciona a Carrasco, ¿no? Dice, entre las pocas casas que a finales del siglo XIX acompañaban a la capilla de Santa Cecilia, templo fundacional de la ciudad de Mar del Plata, en la loma que hoy lleva su nombre, se encontraba la de Antero Carrasco. El ingeniero agrónomo Benito Carrasco, hijo de Antero, fue uno de los más destacados paisajistas del país, director de parques y paseos de la Municipalidad de Buenos Aires, sucesor de Carlos Taís. Bueno, es muy conocido Benito Carrasco, ¿no? Y como discípulo de Carlos Taís. Entonces, bueno, la referencia a su padre, es inevitable mencionar a Benito Espera, Carrasco, ¿no? El paisajista. teneme un segundito, te interrumpo porque Jimena dice que se interrumpe la señal. Quiero saber si yo a vos te escucho perfecto. Quiero Sí, ver yo si es un también. problema por ahí de señal de Jimena o alguien más que tiene el mismo problema, porque es muy interesante lo que estás comentando. Estás tirando datos así. Eh, en Uruguay se escucha bien, perfecto, se escucha, perfecto, perfecto. Jimena, se escucha un poquito mejor, porque si ella no escuchó, sería muy interesante porque hiciste, Lo se repetí. escucha y estoy en Chile, perfecto. Jimena, ¿cómo se escucha? Excelente, bien. Me gustaría que comentes, así como venías, el hecho de, nombraste a Carrasco y dijiste que era discípulo de Taís. De Taís. Sí, Benito Carrasco fue el sucesor, fue discípulo de Taís.
y fue sucesor de él por ejemplo, en el cargo de director del Jardín Botánico, y que tiene unas obras maravillosas. Yo creo que como sucesor de Taís, realmente fue muy destacado y tiene muchas obras e inclusive tiene algún escrito. Si querés buscamos más información para la próxima Sí, charla, sí. muy, muy Y es, interesante. y Bueno, es, y qué es y no me quedó claro, ¿es el primer dueño de la casa? exactamente. El dueño de la casa era el papá de Benito Carrasco, que se llamaba Antero. Bien, Antero Carrasco, Antero era el nombre. Yo es la primera vez que lo escucho, la verdad. bien. Eh, el ingeniero agrónomo Benito Carrasco, hijo de Antero, fue uno de los más destacados paisajistas del país, director de parques y paseos de la Municipalidad de Buenos Aires, sucesor de Carlos Taís. De acuerdo a los registros catastrales y de archivo, la familia Carrasco era propietaria de varios predios en La Manzana. Para 1919, un nuevo propietario, Luis Ross, encomienda a Bianchi Boldrini la construcción de un garage del estilo pintoresquista y que hoy el garage fue demolido. Después hace una descripción acerca del estilo de la casa, todo lo arquitectónico que corresponde, y la foto que presenta tiene el cartel que dice Stormy, que es el café que ya hemos ido todos alguna vez a tomar un café allí, y es el mismo lugar. Y después, Y está en un lugar privilegiado porque tiene, justo está enfrentado y en un lugar así elevado que se puede ver prácticamente, tenés toda la vista de la perla, es increíble. claro, y aparte está cerca de la capilla de Santa Cecilia, es decir, está en la loma de Santa Cecilia, está en una de las partes más altas y tiene una vista preciosa. Después Yo estoy consulté, ya pensando, una... yo estoy pensando, te corto otra vez, pero yo estoy, porque lo estoy viviendo, discúlpame que te interrumpa, lo estoy viviendo porque estoy pensando, digo, así como hay mucha gente que ahora dijeron, bueno, los que salen a correr o a hacer surf, vamos a ver los protocolos, yo estoy pensando en ese momento en que podamos, más allá del protocolo, que podamos salir a caminar y podamos visitar esos lugares y poder, como le decía a Jorge, ¿no? A mí me hubiera gustado estar en el museo, de una foto que yo subí, me hubiera gustado estar con él y que me vaya contando algunos pormenores. Entonces, en algún momento nos vamos a encontrar y vamos a visitar esos lugares como la Villa Victoria, como el Café Storni, y poder tener este tipo de charla. Sí, claro que sí, porque además son esos lugares que, aunque sea pararte un rato en la vereda y contemplarlos, ¿no? Porque además te vuela la imaginación para saber la cantidad de historias y de cosas y de personajes que han visitado cada uno de esos lugares, ¿no es cierto? Creo que esa es la magia de poder todavía tenerlos, y creo que ahí es donde tenemos que juntar voluntades para que sigan estando. Bueno, después del libro de las arquitectas, fui al libro Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Mar del Plata, 100 obras de valor patrimonial, que esta es también de los arquitectos Alejandro Novakovsky, Silvia Roma, que también es autora del otro libro, y Felicidad París Benito. Ellos hicieron este libro que está agotadísimo, es re difícil de conseguir desde hace ya muchísimo tiempo, y hacen una descripción de las obras patrimoniales y de las casas que todavía están en pie, y se refieren a esta casa también, propietario original Antero Carrasco, propietario actual, dice José Luis Pelufo, que es quien hacía mención, la persona esta que nos consultó la semana Jorge, pasada. Jorge Vaya Casal, sí. Bien, y construcción, dice aproximadamente año 1895, porque a veces los datos catastrales no están tan correctos y entonces más o menos por aproximación se sacan. Y acá hace más o menos la misma mención, que dice, durante las últimas décadas del siglo XIX, Mar del Plata enfrenta un singular momento de cambio
de un pueblo dedicado principalmente a la actividad ganadera, comienza a adquirir el perfil de ciudad de veraneo, que es lo que nosotros comentamos el miércoles pasado, ¿te acuerdas? Rápidamente proliferaron hoteles en la costa, así como grandes residencias que fueron poblando las lomas y recostándose al pie de estas hacia el mar. La zona conocida como La Perla, a partir de la loma de Santa Cecilia, fue definiéndose desde comienzos de la historia urbana marplatense como más tranquila, con menor actividad social. La contrapuesta era la parte de la playa Bristol y que después se extendió hacia Playa Grande, que siempre fue de mucho más movimiento, ¿no es cierto? La casa de Antero Carrasco, construida allí aproximadamente en el año 1895, formaba parte de un grupo de ejemplos del mismo estilo, casas compactas italianizantes. Ese es el estilo que define este tipo de construcciones. Se desconocen sus proyectistas y constructores originales. Según fotografías de época, sobre la loma desierta se destacan por lo menos 3 residencias similares y la capilla de Santa Cecilia. Una de ellas, tras reformas varias, es hoy Villa Titito, que todavía está. De otra no se conoce el destino y este caso particular permanece prácticamente inalterado desde su construcción, con ampliaciones en 1914 del sector de cocheras a cargo de Bianchi y Baglioni. Estoy pensando, Perdón. no, estoy pensando en la tapa, es increíble, pues estás hablando, bueno, lo que comentabas el otro día, ¿no? 1890 a 1914 Sí. son 25 años, la gestación, o sea, es una Mar del Plata pre, ¿no? Claro, es cuando recién comienza la transformación de lo que se dice del pueblo costero a lo que se llamó la villa balnearia, que después deriva en el nombre de la Vía Regia Argentina, ¿no? En 1895, claro, ya hacía 7 años que llegaba el tren, no, perdón, 9 años que llegaba el tren, 7 años que se había construido el Bristol, y también, bueno, la particularidad desde 1886 en adelante fue que anualmente se duplicaba, pero estadísticamente está comprobado, se duplicaba la cantidad que venía en el verano a Mar del Plata. Es decir, si el primer año vinieron 3.000, al otro año vinieron 6.000 y después vinieron, bueno, así sucesivamente hasta que se hizo la ciudad balnearia por excelencia, ¿no? Yo Entonces, estoy eso, claro. pensando, me llevas a un momento, me hace ver Mar del Plata también, yo supongo que del otro lado debe pasar algo similar, porque es mucha info por ahí para asimilar, es como para pensarlo y semana a semana nos revolves un poquito más. Tenemos un país muy, muy cosmopolita, digamos, muy de recibir, sobre todo, bueno, arranca Buenos Aires, de ahí se fueron formando, digamos, otras ciudades, otros lugares, pero Mar del Plata es como un lugar que tomó no solamente al inmigrante, sino también al que venía del interior y muy rápidamente se fue generando inmigrantes sobre inmigrantes. La veo como una ciudad que sin, con menos, por ahí con una ciudad con menos identidad. Puede ser como con demasiada efervescencia. Claro, ¿sabes qué pasa? Que Mar del Plata, a partir de su surgimiento como ciudad balnearia y como ciudad turística, fue uno de los polos de atracción. Es decir, viste que hay ciudades que son características de determinadas regiones. Por ejemplo, tenés la ciudad de Buenos Aires como polo de atracción de todo el país, porque viste que todo por distintas circunstancias Sí, hay mucha gente del interior que se traslada hacia allí. Tenemos otra ciudad como puede ser Rosario, por ejemplo, que también es polo de atracción de toda la zona, la ciudad de Córdoba, Mendoza, sobre todo las ciudades capitales. Y nosotros tenemos a Mar del Plata acá que por lo que yo te comentaba por lo que comentábamos la semana pasada,
el tema de que la gente viniera a hacerse sus casas, eso atrajo a que vinieran a radicarse albañiles, carpinteros, pintores, y además la creación de hoteles, también la gente que venía para trabajar como personal de servicio en el hotel, como cocineros, como mantenimiento, y mucha de esa gente comenzó a radicarse acá, Sí, ¿no es cierto? sí, esa te la compro y te la entiendo. Me parece que es la formación de cualquier ciudad. Es una apreciación mía que la voy tejiendo, ¿eh? La voy tejiendo, ¿no? No es algo que lo tengo elaborado, ni mucho menos, ni está documentado, ni mucho menos. Pero por ejemplo, Buenos Aires es la capital, la puerta de entrada al país, históricamente lo fue, el puerto muy grande, y después, bueno, Rosario puede ser otro centro de atracción, Córdoba en su momento, desde su punto, digamos, por una posibilidad ¿cómo te puedo decir?, de progreso económico, ¿sí? Me Generadores de parece trabajos. Oportunidad de trabajo, exactamente. Por ahí Mar del Plata sí, al tener esa construcción, pero me parece que se hizo todo muy rápido. Pensando en Córdoba 500 años, Rosario no mucho menos, o sea, menos, pero no tanto. Buenos Aires teniendo su tiempo de fundación, Mar del Plata como que no sé, 100 años, en mucho menos. Gestó, en 50 años explotó y más allá de las posibilidades que pueden haber tenido los oficios, me parece que había más una necesidad de trasladarse por Linda, esa cosa, Por atrás. por llamar, sí, ¿Sabes qué pasa? Que también otra actividad que atraía a mucha gente y por eso la cantidad de inmigrantes de distintos países fue el tema de la pesca, porque paralelamente a desarrollarse como ciudad turística, fíjate vos que es el puerto pesquero, el que también trajo gente que, principalmente italianos, griegos, que gente que venía de países donde ya se dedicaban a ese tipo de actividades, ¿no es cierto? Fíjate las colonias que hay de gente italiana sobre todo, y más sí, que nada en la zona del puerto, pero también vinieron muchos españoles, que algunos se dedicaron a la pesca, pero la mayoría se dedicaron al comercio, y con toda esta gente que se quedaba varios meses en Mar del Plata, también en los barrios comenzaron a desarrollarse, digamos, distintos barrios con sus propias características, pero a su vez también tenían que cubrir sus propias necesidades, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, vos fíjate que también gente que venía a trabajar por temporada, por ejemplo, que venía a trabajar en los hoteles como personal de servicio, los mozos en los restaurantes, y toda esa gente por ahí venían 2, 3, 4 años seguidos y un año se venían con la familia y se quedaban. claro. Acá tenemos centros de residentes no solamente de ciudades vecinas, sino también de distintas provincias, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que eso es el tema atractivo y donde se suponía que en la temporada todos conseguían trabajo. Muchos de ellos, de los que se dicen los trabajadores golondrinas, después volvían a sus lugares de origen, pero muchos se quedaban. Entonces, por eso también es el tema de la explosión demográfica, ¿no? Y de la construcción, sobre todo. Claro, claro. Todo Bueno, eso. te- no te interrumpo más, pero me queda, viste que uno va sacando, va explorando por ahí como marplatense, va queriendo entender el Sí, juego. no, aparte me gusta, sí, por ejemplo, la propuesta de algún tema como para investigar y después seguir, porque bueno, todo lo que nosotros conversamos es por cosas que hemos leído, cosas que sabemos y también cosas que a mí me gusta seguir investigando siempre, ¿no es cierto? Bueno, para terminar con esto de la casa de Carrasco y Pelufo, acá la calle 11 de septiembre, al llegar a la loma de Santa Cecilia, toma el frente costero. En esta esquina se localiza la Casa Pelufo, originariamente Casa Carrasco, que integra un conjunto de singular armonía y valor ambiental,
con la serie de viviendas que componen la cuadra, donde se conjugan las cualidades arquitectónicas con el paisaje natural. Era lo que nosotros decíamos, ¿no? Así que bueno, todo lo demás son descripciones técnicas que interesan a los arquitectos acerca de la construcción, ¿no es cierto? Pero bueno, me encantó que nos hayan hecho una pregunta y que la podamos contestar, ¿no? Sí, 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 muy interesante. Bueno, Jorge decía que venía a ese lugar, está muy ligado a los Taís, él por su historia personal y laboral, y es paisajista, y entonces y él comentaba que venía a esa casa y solía venir cuando venía a Mar del Plata, lo tengo al perro acá, Es que, venía a tomar café, venía y frecuentaba ese lugar. Abajo, mira. Bueno, estábamos acá con el perrito que me tiró todo. bueno, mi perro también vino y se sentó acá al lado y yo estaba temblando que no salte. Bueno, por eso él es paisajista, entonces lógicamente el apellido Carrasco le ha sonado de Benito Carrasco y por eso habrá tenido la inquietud de saber la historia Bueno, de la casa. recién se une Jorge después del perro. ¿Cómo estás, Jorgito? Acaba de contar, bueno, después te paso mañana y si no queda en el IGTV, acaba de contar la anécdota de la Casa Pelufo, la Casa Carrasco, la casa que es el Café Stormy y la fundación. Así que bueno, si no, no te hagas problema porque después eso queda en IGTV, así que la primera media hora, porque ya pasó media hora, con algunas interrupciones, quedó ya grabado. Sí, sí, estamos en 32, increíblemente. Viste como de una cosa, pero la mitad de la hora se fue con la casa de Storm. Bueno, bueno, hablamos de Victoria. Por favor, sí, que a eso hemos venido, pero viste, Mar del Plata, eh, Bueno, vos sabés que yo estuve investigando específicamente acerca de los jardines de Victoria y la información que yo he conseguido la resumí porque viste que si no se hace muy, muy extenso y no es de lo que yo más sé como para dar explicaciones que a lo mejor sí vos podés ir ayudándome. Como siempre decimos, desde que comenzamos este ciclo de charlas sobre Victoria, Villa Victoria ocupaba dos manzanas, ¿no es cierto?, entre Mateu, sí, Quintana y Saavedra, que actualmente está entre Arenales y La Madrid, pero que antes estaba unida con Villa Silvina, que ocupaba también las mismas manzanas, nada más que las casas estaban en distinta posición. Victoria, ella misma hace una descripción, porque a ella le gustaba mucho salir a caminar por el barrio, y muchas veces ha hecho un planteo acerca de que a ella no le gustaba de la manera en que la edificación, sobre todo a partir de la década de 1950, explotó en Mar del Plata, ¿no es cierto? Décadas del 50, 60, viste la avenida Colón, donde se tiraron tantas mansiones, tantas casas residenciales, sí. y se comenzó la edificación de la propiedad horizontal, ¿no es cierto? Entonces, ella decía que le gustaba mucho salir cuando Mar del Plata todavía ella sentía que le pertenecía, que llegaba hasta la costa, conocía todas las piedras de la costanera donde ella solía detenerse. Y también decía que ella hubiera hecho un planteo acerca de Mar del Plata si quería ser una ciudad marítima o ser una ciudad de cemento. Eso también con los años, viste que se hace una gran dicotomía, ¿no? Sí, Si es una ciudad costera, tiene que realizar, bueno, la parte de la costa, casas bajas y mejorar la vista. En cambio, con el tema de la construcción, en general, lo que se hace es tapar los paisajes, ¿no? Vos sabés que desde la casa de Victoria, fíjate vos, cuando ella todavía veía que no había toda esta construcción desmedida que vino después, desde el altillo de su casa de Villa Victoria se llegaba a ver el mar, porque, como comentábamos el miércoles pasado,
que Villa Victoria está en la Loma del Divino Rostro, que es la loma más alta de Mar del Plata, y todavía si uno se para, lo que pasa que no nos detenemos en esas cosas, pero yo cuando leí que se veía el mar, si uno se detiene en la esquina de Mateu y La Madrid y mirás hacia la costa, para el lado de Colón, digamos, vos sabés que tiene una bajada tan pronunciada que sí se ve el mar desde ahí, muy poquito, ¿no? ¿No es cierto? No es una vista marítima, pero vos, mira vos la altura que tiene esa loma, ¿no? Que está muy alejada de la costa. Claro, yo incluso Entonces, había mirado en uno de los planos, había visto que tenía una diferencia de 5 metros de una cuadra a la otra en altura. sí, 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 muy pronunciada la pendiente allí. Sobre todo si uno la hace caminando, te das cuenta. Cuando vas llegando a Villa Victoria, te das cuenta de que cómo vas subiendo la loma. De cualquiera de los lados que vengas, si venís del lado de Independencia o si venís del lado de Colón, es mucho más grato cuando te vas de Villa Victoria hacia esos lados porque vas bajando la pendiente y es mucho Claro. más fácil. Se nota mucho menos, pero sí, sí, es la parte más alta de la ciudad. Bueno, Victoria dice que en el barrio ese, vos fíjate que, como decimos siempre, está a la vuelta de Villa Mitre, de la familia Mitre, y ellos tenían 8 hectáreas, eran 8 manzanas, lo que actualmente se redujo a una manzana de Villa Mitre. Y todas Ajá. las residencias tenían mucho terreno, no eran casas, muchas casas en una manzana, sino pocas casas con mucho terreno. Y eso era lo que a Victoria le gustaba salir a caminar. Hay una anécdota que se cuenta de ella que ella salía a caminar y se hacía seguir por el chofer con el auto, ¿no es cierto? No era que ella cuando veía que se estaba cansando pegaba la vuelta, sino que cuando se cansaba subía al auto y volvían en el auto a su casa, ¿no? Iba al Pero era límite, decía, no me canso, no tengo que volver, si camino 2 kilómetros, los dos, ya está bien. exactamente, así eso. Y lo que ella recuerda del barrio es que había muchos eucaliptus. Y si uno va, por ejemplo, va por la Madrid desde Mateu hacia el lado de Mm. Quintana, seguís bajando 2 o 3 cuadras más, todavía hay veredas que tienen muchos eucaliptus allí. No sé por qué habría, en qué casas habría o cómo se habría forestado, que en las veredas hay todavía bastantes eucaliptus que son característicos de ahí del barrio. Y Ella pocas, recuerda que pero había. sí, he notado un par de cuadras que tenían que me llamaron la atención, sí. Sí, sí, y Victoria recuerda que sobre la calle Saavedra, sobre todo, había muchos eucaliptus. En el año 1972, que ya vende la manzana, que está entre Quintana y Saavedra, que vos sabés que yo tengo una carta que está escrita por quien era intendente en esa época, que era don Nuncio Fabricio, Luis Nuncio Fabricio, y él me dio una copia de esa carta firmada por él y todo, y yo me la he llevado por delante un montón de veces, acá en mi casa. Ahora hace 2 semanas que la estoy buscando y no sé dónde está la carta, ¿viste? Como te pasa cuando buscas mucho una cosa que sabes que Sí, la sí, tenés y no la son los glóbulos, son los de hojita alargadita, sí, esos son. encuentras. No, no, porque me No, pregunta Jorge, me dice qué buen dato los eucaliptus deben ser glóbulos. Entonces, devolvía mientras te escuchaba a vos, porque se sí, había detenido en eso de. en los eucaliptus. Bueno, ella en 1972 que vende la manzana, porque ella tenía una deuda muy grande de impuestos. Victoria no se ocupaba de sus temas personales, de lo que tenía que pagar, de todo eso, tenía una persona que le llevaba todo eso, y esta persona no le había pagado los impuestos, entonces tuvo que vender la manzana para enfrentar también esa deuda, ¿no? Que es un acuerdo al que llega con la municipalidad, que ella está de acuerdo en vender esa manzana, pero que no se falte la calle Quintana entre Arenales y La.
porque esa famosa anécdota de que quedaba un árbol en lo que tendría que ser la vereda del límite de Villa Victoria y Quintana, y había un árbol muy grande que ella no quería que se tirara, inclusive hay fotos de ese árbol, y entonces, bueno, el intendente accede a que no se haga vereda sobre Quintana y que no se asfalte esa calle, porque así no tenían que sacar el árbol que quedaba, que era de la propiedad de Victoria. Entonces, bueno, acceden a eso y durante muchos años inclusive estuvo vallada el paso, como para que no se pudiera circular por la calle Quintana en ese tramo. Después se sacaron las vallas y después se desarrolló la calle, ¿no? Incluso no está Así que asfaltado, tiene ese mejoradito que le suelen hacer, que cuando sí, ponen esa granza y después le ponen un poquito de lo que va sobrando del asfalto, pero no tiene hecho un asfalto en sí. Pasan los autos. no es el asfalto característico de las demás ¿Recordás calles. recordás el árbol que era? Porque acá pregunta Jorge si era un pino radiata. Vos sabés que yo tengo esa idea, pero no lo tengo exactamente porque ya ahora el árbol se secó. Ah, Eh, entonces, viste, tengo varias versiones acerca de lo que era el árbol este que Victoria no quería sacar, pero sí era un árbol de muchos años y era un Para, árbol muy para grande. uno que anda, para uno que anda por la zona, es la típica callecita recuerdo haberlo visto, dice Jorge, es la típica callecita cortada, y hay otras dos que yo recuerdo, no sé pero por lo menos por la zona es la única, que en realidad son dos. Una es Viamonte y la otra es una para acá, creo que es Primera Junta, que también están asfaltadas, pero finitas, así angostitas, como media calle. Pasa que esa era zona de casas con mucho terreno, ¿no es cierto? Y entonces a veces por eso quedaron algunas irregulares, algunas cortadas, que hay inclusive todavía, como vos decís, sobre todo yendo más hacia el lado de la costa, ¿no? Es decir, si seguís bajando por Mateu, hacia el lado de Juan B. Justo, Yo ya me estoy a medida que saboreando con una gira que vamos a hacer por toda la ciudad, ¿no? por todos esos barrios, ¿no es cierto? Bueno, la característica de los jardines de Victoria eh, es la variedad, ¿no es cierto? Porque ella le gustaba mucho ocuparse personalmente ella, por eso no hay mucha descripción de otras personas acerca de los jardines, y es muy lamentable el hecho de no tener una descripción exacta de cómo era. La podemos hacer ahora, pero no como era originalmente, a pesar de que ya desde hace muchos años la Asociación Marplatense de Horticultura, que tiene sede ahí en Villa Victoria, que Sí. se ocupa del parque, tiene un cuidado muy especial y respeta absolutamente todo cómo se recibió la casa, ¿no es cierto? A Victoria no le gustaba que se podaran los árboles, entonces los árboles no se podan, excepto que por alguna causa natural que de un árbol, bueno, se muera o sea peligroso que se desprendan con alguna tormenta algunas ramas, entonces se tienen eso, o que alguna rama pueda caer arriba del techo, por ejemplo de Ah, la casa, como hay un árbol del cielo, cuando vos entras a la izquierda, ese árbol es muy añoso y hubo que podarle algunas ramas porque sí, eran un peligro, sobre todo los días de tormenta que algunas ramas se caían, ¿no? Pero ya qué bueno que lo hay, aclares, porque justo eran las dos cosas que había visto. El ailanthus mm, y el álamo, que es un álamo piramidal que está sobre este lado, y viste que desprenden muchos gajos, se sí, pudren mucho, y está justo hacia la derecha. Uno está ni bien entras y el otro está enorme hacia la derecha. Y después otro que es enorme, enorme, enorme es el tilo holandés. Increíble sí, que abajo hay como una sí. plazoletita, ¿no? Porque hay todos los bancos ahí abajo. Le pusieron unos banquitos ahí abajo y realmente ese tilo es precioso y hay gente que va y que, viste que se cree mucho en el poder de los árboles, ¿no? En la fuerza que tienen los árboles y les gusta
ir abajo de ese tilo principalmente y abrazar el árbol, ¿no es cierto? Como para cargarse de energía natural. He visto mucha gente que ha hecho eso. Incluso No los que lo tienen la sé. posibilidad de ir, uno cuando entra, está entrando desde Mateu, y va bajando hacia la derecha, y lo va a encontrar enseguida porque es uno de los más grandes. Va a encontrar que toca está haciendo retoños, ¿no? Porque tocan las ramas el suelo y de ahí vuelven a salir, han hecho acodos. Sí, eso te iba a decir, que nos quedemos tranquilos porque han hecho retoño ya, ya el árbol. Sí, sí. Bueno, yo voy describiendo las especies que yo encontré en el libro de Sonia Bergman, que es quien hace la descripción exacta del jardín de Victoria. Ella menciona hortensias marplatenses. Yo siempre las conocí como hortensias, pero bueno, hace una referencia a hortensias marplatenses, Es la que las primera vez hortensias que la describo, hidrangea macrofilia. Eh, no sé, supongo que, no sé el conocimiento botánico que puede llegar a tener Sonia Berman. Como historiadora, sí, incluso tengo un libro acá que es de Taís también, del segundo Taís, que sí. es Carlos León, pero desconozco, no sé por qué le dice hortensia malprotensia, sí, por ahí, obviamente es una parte de ignorancia de mi parte. Hortensias marplatenses, jazmines azules o jazmín del cielo, ¿no es cierto? Que es el que rodea Ese es el también plumbago, sí, también del cielo, sí. ¿Ese estaba en el plano original? no sé si en el plano original, pero sé que desde hace muchísimos años, en los primeros que se hicieron acerca de la descripción del jardín estaba, sí, sí. Bien. Bueno, también se menciona la hiedra y también hay algunas referencias a que originariamente tenía topiarias, ¿viste? Bueno, vos sabés lo que son las Sí, topiarias, ¿no? sí, sí, Que sí. ahora no, yo no recuerdo haber visto en el jardín actualmente, pero que también había en alguna de las descripciones que hace Victoria de su Hay un propio sector, jardín. cuando vos entras hacia la izquierda, que sí tiene ahí unas bochitas de Buxus, ¿sí? Para el sector de Sí, baños, o sea, en la sí. construcción en la que están los baños, que creo que me dijiste que eso después formó parte de las cocheras, en la que Sí, sí sí. aparecen Sí, Buxus y que había, algunos otros. en el jardín había una parte de topiarias y que después desaparecieron. Ujú. También al ser dos manzanas, ¿no es cierto? Había muchos árboles frutales, había durazneros, manzanos, níspero japónico, que todavía hay plantas de Ahí sí. níspero, hay una ahí justo en la esquina de Arenales y Mateu, al lado Claro, donde ahí está ese sería, edificio. exacto, sí, Y sí, justo ahí en hay ese otro mismo que sector. está entrando a la derecha. Eh, Cercos de siempre verde y Sí. además la casa de Victoria en la manzana entre Saavedra y Quintana estaba comunicada con una puerta con la casa de Silvina, cuando todavía no estaban trazadas las calles, cuando eran todas las cuatro manzanas, eran de la Socampo, Sí. las casas estas se comunicaban por una puertita, que después, bueno, quedó una manzana para Villa Silvina y otra manzana para Villa Victoria, ¿no? De ahí debe venir el mito de que las casas se comunicaban subterráneamente, ¿no? Porque ahí me había escuchado en algún momento. Sí, el año pasado hice una visita yo como oyente, yo después hice la parte de la charla en Villa Victoria, y una persona de ahí del colegio que nos recibió, ella contó que había un mito que decía que las casas, que había túneles, pero que bueno, ella nunca pudieron encontrarlos, por lo Claro. menos hasta ahora no han descubierto que hubiera túneles, ¿no? Pero sí, viste que siempre surgen las leyendas y surgen todas las cosas que van haciendo un poco, Un teléfono descompuesto, adornando. alguien dijo se comunicaban los terrenos y al pasar por la calle no entendés cómo se comunica si está la calle, pero eso era previo al trazado o al, Claro, al asfalto. claro que sí.
Bueno, también hay descripción de árboles de, bueno, las magnolias, que son hermosas y que eran Sí. una de las favoritas de Victoria, ¿no? Las magnolias ahí son hermosas y hay más de un árbol de magnolia, ¿no? Imagínate que en las dos manzanas había, bueno, los tilos, jazmines blancos, había un macizo de lilas, las lavandas que siempre estuvieron y que todavía están, ¿no es cierto? Ese camino de lavandas que es hacia la casa donde era la casa de los caseros. Cubre suelos de pervinca, Sí, eh, sí, la vinca plumbago, pervinca es la que tiene la florcita azulcita, que generalmente anda en lugares sombríos, que hay en sí, hojita verde o hojita verde. A veces se confunde un poquito con la hiedra, no por la hoja, sino porque el verde de lejos es muy similar, la que es toda verde, pero tiene esa florcita que es como si fuera un jazmín paraguayo, pero rastrera, ¿no? sí, sí. Plumbago, Pittosporum, Aucuba japonica, los nísperos, el sicomoro, plátanos criollos, robles de Eslavonia, laureles, aromos, ceibos, cedrón que, como yo te Sí. comentaba, Angélica, la hermana de Victoria, siempre tenía que tener este cedrón para hacerse su té. Habías contado, sí, que era Lambertia, muy de las aromáticas ella. muy de las aromáticas, exactamente, robles, manzanos y álamos. Y también hay una descripción acerca de que había un criadero, así lo definen, criadero de dalias, que los colores eran colorado fuego, anaranjadas, amarillas y las pompón tipo japonesas cultivadas para corte, que estaban situadas en un corralito de ligustro de un cuarto de la manzana que vendió. Y esas dalias eran cultivadas para adornar la casa, ¿no? Para los floreros. Imagínate un cuarto de manzana nada más que dedicado a las dalias. Debería ser realmente hermoso porque además lo describen con los colores que tenían, ¿no? Siempre había flores, porque hubo, no sé si fue una época o si todavía más o menos se sigue usando, pero yo recuerdo haber visitado casas en las que los ramos de flores ocupaban un lugar muy importante, ¿no? Y Victoria le gustaba que estuvieran en el comedor de la casa y un florero sobre el piano. Eso es más o menos lo que yo encontré de la descripción de las especies, de la variedad que había. Sí, pensando en un cuarto de manzana para las dalias, cualquiera que haya Sí, cultivado dalias, una cosa es que tengan 3 o 4 dalias, pero cualquiera que haya cultivado mínimamente un cantero de dalias puede saber que es muy trabajosa, porque primero necesita tutores, se empieza a estirar, tiene mucho peso, se enferman con el oídio, son muy, muy trabajosas. Entonces imagino un cuarto de dalias ajá. de cultivo, cuarto manzana de cultivo de dalias. Acá preguntan cómo se llama el libro y el autor. El libro que yo menciono Sí, de Sonia es, Berman. sí, La Victoria de los Bien, Jardines. ahí para que Sí, ya lo agenden, lo Sonia Berman. busquen. Sí. Y en cuanto al diseño, eh, encontré que, por ejemplo, Victoria no tenía un jardinero específico que haya dicho el nombre del jardinero, ¿no? Lo que sí encontré es que la persona que estaba encargada de la casa, es decir, los caseros, que eran Avelina La Guardia de Rubio y Antonio Rubio, que también encontré que eran parientes de don Félix de Ayesa, ellos durante 56 años fueron caseros en la casa de Sí. Victoria, ¿no? Entonces, Avelina cuenta que a Victoria le gustaba ocuparse a ella personalmente del jardín y también contaba Avelina que Victoria le tenía mucha aversión a las hormigas, no le gustaban las hormigas, ¿viste? Era como que las combatía porque no le gustaba que en su jardín hubiera hormigas. Y también encontré que el primer jardinero municipal, es decir, cuando Villa Victoria pasa a la municipalidad, cuando se vende la casa, el primer jardinero fue Adolfo Constantino Angera.
ya cuando Villa Victoria pasa a ser, ¿Eso es en el de, 81? sí. Sí, 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 2 años después que se murió Victoria. El diseño del jardín encontré que los círculos y semicírculos fueron usados para el diseño de caminos alrededor de rotondas secas. Es decir, las dos manzanas, porque hay algún plano del jardín de las dos manzanas y tienen esa característica. Lo que pasa que ahora esos caminos que son, viste, de piedrita, de grava creo Sí, que se llama, sí. todos los- no sé si todos los años, pero cada tanto, viste que esa piedra con el caminar y las inclemencias del tiempo se van como desgastando y entonces cada tanto se trae un camión que echa grava y eso como que se va renovando. Pero en las fotos más viejas de los jardines de Victoria hay grava, pero, a ver, ahora queda la grava así como arriba de lo que es después donde vos pasás al pasto. Y antes era al revés, era como que había un cordoncito para subir a las partes de pasto, porque por supuesto la grava era mucho menos y también el agua corría más fácil los días de lluvia, ¿no? Ahora es como al revés, como que hacen lomitas de la grava. Claro, eso, y para aquel que no, bueno, que lo invitamos a que venga a visitar, pero una vez que pase la cuarentena, pero claro, estoy pensando, en la foto se puede ver que en una lomadita, o sea, el camino es como si fuera un asfalto, ¿no? Tiene así una lomadita y prácticamente está al nivel del césped. Sí, y O más sea que eso tiene. originalmente estaba por debajo. Estaba por debajo, exactamente. Lo que pasa que al ir trayendo grava para renovarla, se fue emparejando primero y ahora está inclusive, hay partes en las que está más alta que el nivel de donde está el césped. Más como la Y construcción de también, ciertas plazas de acá de Mar del Plata, estoy pensando. sí, 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 también. Y también tenía una parte con pasto inglés eh, y distintas enredaderas, plantas, porque ella era, como decías vos, era muy de las aromáticas, ¿no? También en la parte donde están las lavandas hay mucho romero, Sí. también hay plantas de romero, y que a ella le gustaba mucho cuando salía al jardín, cortaba pedacitos de ramitas de lavandas, de romero y de todas las aromáticas que iba encontrando, se hacía un ramito y se lo ponía siempre acá en el pecho. Y cuentan que eran muy famosas las discusiones de Borges y Victoria, ¿no? Y no sé si pasaba acá en Villa Victoria, pero sí pasaba en Villa Ocampo, que Borges, por ejemplo, la iba a visitar, discutían, Victoria se iba a pasear al jardín y traía un ramito de aromáticas. Y entonces se lo ponía en la nariz a Borges y le decía, abuela, che, ¿viste? Así como para que se tranquilizara, ¿no? Como para calmarlo un poco. Pero bueno, son todas esas anécdotas tan lindas que han quedado. Sí, Eh, Ofiopogón, Dani, hay una, acá preguntan si Ofiopogón, hay todavía, por lo menos en un sector, de ese pasto inglés. Y después también hay, no sé si es el diseño original o cuando estaba Victoria se habían retocado algo, pero hasta hace poquito por lo menos había dos variedades, el romero, el Amarinos officinale, que es el romero común, arbusto que crece, que puede llegar a crecer 3 metros de altura, como el rastrero, el postrata que se va tejiendo y se va desparramando, ¿no? Que es un arbusto ese no, también, pero sí. Los he mira, visto, sí, sí, no sé no, ahora. eso no sabía. Bueno, y después lo que contamos de don Adolfo Primavesi, que la visitaba y que seguramente que la ha aconsejado, ¿no? Después encontré que Mirá, Victoria, nombraste Primavesi, te digo, me acaba de sonar acá el reloj, tendremos un minuto más de tiempo. Vamos a sí, estar hablando del Primavesi, mira, nos quedan nada, 20 segundos, despedite y después hablamos.
Bueno, muchas gracias por la atención y seguimos el miércoles que viene porque todavía tengo algunas cosas más para contar de los jardines. Los agradecidos somos nosotros, muchísimas gracias por este momento, es único, irrepetible y el miércoles otra vez gracias por estos que pasaron y por los que vendrán.